Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal, Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Esto es UJAT Conciencia. Sean bienvenidos al conocimiento científico generado por los investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos transmitiendo desde el 107.3 de FM y también en internet en radio.ujat.mx. La ubicación de esta emisora es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Sean parte de nuestra comunidad científica y bueno, en este miércoles les comentamos que este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta emisión agradecemos a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y como les decía, sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT, o también nos pueden buscar como UJAT Conciencia, o bueno, ya saben cómo estamos nosotros para compartirles sobre el contenido científico de nuestra alma mater. Antes de continuar y presentarles a nuestra invitada de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información, auditorio. Relacionan abundancia en la vida oceánica con la formación de montañas. Una investigación dirigida por científicos de la Universidad de Aberdeen en Escocia y publicada en la revista internacional Naturaleza, Comunicaciones, Tierra y Medio Ambiente reveló que una abundancia sin precedente de vida oceánica tuvo un papel crucial en la creación de las montañas de la Tierra. Si bien la formación de montañas generalmente se asocia con la colisión de placas tectónicas que hacen que enormes losas de roca se empujen hacia el cielo, el estudio demostró que esto fue provocado por una abundancia de nutrientes en los océanos hace 2.000 millones de años que causó una explosión en el plancton. Cuando el plancton murió, cayó al fondo del océano, formando finalmente grafito, que tuvo un papel crucial en la lubricación de la rotura de rocas en losas, lo que les permitió apilarse unas sobre otras para formar montañas. El estudio reveló que la cantidad de vida planctónica fue de forma inusual alta en este periodo, creando las condiciones necesarias para el surgimiento de montañas durante millones de años. Plantean meta global de eliminar la transmisión de VIH en menos de una década. La primera gran pandemia contemporánea se ha vuelto crónica y cumple 40 años. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas coordina los esfuerzos para que en el 2030 se elimine la transmisión del virus que ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas en el mundo. En ocasión del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre, académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, con experiencia en la vigilancia epidemiológica del VIH en México, dieron a conocer que en nuestro país las acciones para el combate al virus de inmunodeficiencia humana avanzan en el cumplimiento de las metas de 2020 y 2025. Sin embargo, irrumpió la COVID-19 y se atrasaron los proyectos. No obstante, la gran meta es la eliminación de la transmisión en menos de una década. Las cifras en México muestran, ante la COVID-19, la situación con el VIH no empeoró. Se tienen registrados 320,000 casos. En 2020 hubo poco más de 9,000 procesos nuevos y en lo que va del 2021 se cuenta con 6,500 casos más. Los especialistas de la salud recomiendan la realización de pruebas, invitando a la población para estar conscientes de que la transmisión se da por vía sexual, sanguínea o perinatal, y en los casos que resulten positivos, solicitar el acceso a tratamiento retroviral. Efemérides científicas. El 30 de noviembre de 1703, Isaac Newton asumió la presidencia de la Royal Society, cargo que ocupó por él hasta el día de su muerte, el 31 de marzo de 1727. El 1 de diciembre es el Día Internacional contra el SIDA. Ese día, personas de todo el mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH, que están afectadas por el virus, y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. ONU-SIDA
pide a los países que inviertan mucho más en la respuesta mundial a las pandemias y que adopten un nuevo conjunto de objetivos para el VIH, exigentes, ambiciosos y alcanzables. El 2 de diciembre de 1929 nació Julio Noel González Jiménez. Se le confiere el título de padre de la cardiocirugía cubana, pionero del trasplante de órganos en Cuba y líder del equipo que realizó el primer trasplante cardíaco en el país. Hizo personalmente los primeros 6 trasplantes de corazón y el primero corazón-pulmón en la isla. González falleció el 17 de enero de 2016. Este mismo día es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Fue establecido por la ONU para concientizar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día con el objetivo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Ese mismo día, pero de 1833, nació Carlos Juan Finlay, médico y científico cubano, que describió la importancia del vector biológico a través de la teoría metagénica de la transmisión de enfermedades por agentes biológicos, aplicándola a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito. Y el 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo, con el que se busca crear conciencia sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables, abordando los desafíos en la gestión del suelo, luchando contra su salinización y alentando a todas las sociedades a comprometerse a mejorar la salud del suelo. Ahora sí, público, muchísimas gracias. Mi nombre es Adrián de Dios y les presento a nuestra invitada. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Salomé Galloso Rodríguez, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctora, qué honor, qué placer tenerla en ese programa. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, un placer. Saludos para todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Les voy a platicar, auditorio, un poco de la trayectoria de nuestra invitada, y es que la doctora Galloso es profesora investigadora de tiempo completo desde el 2001 en la DACA-UJAT. Es ingeniero en plantaciones agrícolas por nuestra universidad, maestra en ciencias en fisiología vegetal por el Colegio de Posgraduados Campus Tabasco y doctora en ciencias en agricultura tropical sustentable por el Instituto Tecnológico de Concal, Yucatán, México. Dentro de los reconocimientos que la doctora Salomé ha recibido se encuentran ser candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, esto de 2020 a 2022, ser miembro del Sistema Estatal de Investigadores en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2020 y 2021, y el primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Doctorado en 2019 por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible y la Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo, la doctora Galloso ha desarrollado diversos proyectos de investigación, impulsados en su mayoría por la Fundación Produce Tabasco AC, tales como rescate, conservación y producción de especies vegetales tropicales con potencial ornamental en el 2004, preservación y producción de plantas de uso medicinal en el estado de Tabasco, esto en el 2005, rescate, conservación, banco de germoplasma de plantas ornamentales tropicales del estado de Tabasco en 2009, validación del paquete tecnológico en flores tropicales de antuario, orquídeas y heliconeas del 2010, evaluación agronómica y estudio de mercado de anturio en Tabasco, esto en 2003, y un proyecto más con apoyo del PRODEP, producción y manejo agronómico de stevia rebaudiana en Tabasco, México, esto 2019 a 2021, que es precisamente del proyecto que vamos a platicar en esta ocasión. También les cuento que la doctora que nos acompaña en esta ocasión ha logrado la publicación de más de 5 artículos científicos, como por ejemplo sustratos para producción de flores en la revista Agrociencia, caracterización físico-química de mezclas de residuos orgánicos utilizados como sustratos agrícolas en la revista Bioagro, entre otros más.
y también ha publicado 2 libros, El cultivo de anturio y Plantas de uso ornamental en Tabasco, así como una publicación de difusión, Manual para la producción de plantas tropicales en vivero, eso publicado en 2009. Así que nos llena de muchísimo gusto, doctora, que nos pueda acompañar, porque como les decía, vamos a platicar sobre este proyecto, producción y manejo agronómico de stevia rebaudiana en Tabasco, México. Antes de poder conocer más de este tema y poder platicar ya con usted, doctora, vamos a escuchar esta cápsula de introducción. Producción y manejo agronómico de stevia rebaudiana en Tabasco, México. Para México, la planta de stevia rebaudiana es un cultivo innovador y rentable, con condiciones promisorias del mercado nacional e internacional. Por las labores que demanda el cultivo, lo convierte en un sistema altamente generador de empleos, colocándolo como una opción para los productores tabasqueños. Por los beneficios del cultivo de stevia a la salud pública, la tendencia hacia una producción orgánica y su potencial como cultivo no tradicional en el estado, se planteó la necesidad de generar información científica validada con relación a su establecimiento y manejo agronómico bajo las condiciones edafoclimáticas particulares del estado de Tabasco. Por ello, el objetivo de este proyecto fue explorar algunos factores de producción y el manejo agronómico de plantas de stevia rebaudiana cultivadas en condiciones agroecológicas del estado. El cultivo se estableció en diferentes épocas del año para evaluar la sobrevivencia en campo, variables de crecimiento y producción. Por otra parte, se evaluó la respuesta de stevia rebaudiana a la fertilización mineral y al uso de biofertilizantes utilizando Azospirillum brasiliensis, bacterias fijadoras de nitrógeno, el uso de estiércoles de bovinos, ovinos y lombricomposta como abonos orgánicos con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental por fertilizantes químicos y generar un producto sustentable. Ahora sí, doctora, le vamos a dar el micrófono para que nos platique de cómo surge el interés por desarrollar este proyecto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros iniciamos interesados en stevia porque yo creo que todos los radioescuchas están muy conscientes y están muy familiarizados con lo que es la stevia. Lo utilizan muy a menudo y bueno, se le ha hecho difusión en los últimos años por televisión y creo que lo podemos ver en todo lo que tiene que ver o está relacionado con productos más sanos, ¿sí? Y stevia justamente es el nombre, es el género de la planta de donde se extrae un endulzante natural. Sí, la stevia rebaudiana es conocida como la hoja caramelo. Esta es una planta originaria de Paraguay y que toma auge en los últimos años pese a que ya se utilizaba por las tribus guaraní en el Paraguay. Surge en los últimos años con mucho revuelo porque es una planta que es 300 veces más dulce que la caña de azúcar. Y la gran ventaja que tiene stevia rebaudiana es que no contiene calorías, ¿sí? Lo que la coloca como una planta con mucho potencial porque puede ser utilizado en personas que quieren controlar su peso, ¿sí? Por el hecho de no contener calorías. Sí, y además tiene muchas otras propiedades como propiedades antibacterianas, antisépticas, antiinflamatorias, diuréticas, aumenta la secreción de insulina, disminuye la glucosa en la sangre y bueno, diferentes propiedades medicinales que la han colocado en el gusto en los últimos años pues de la población mundial, ¿sí? Y bueno, el interés surge precisamente porque cuando nos cuestionábamos el si era posible cultivar la stevia, dado que es un producto o una planta que se cultiva en los trópicos, ¿por qué Tabasco no empezarla a producir? Tal vez podría ser una alternativa de producción para nuestros productores. Y esa fue la intención de iniciar con un proyecto que realmente documentara todo el manejo del cultivo bajo las condiciones del estado,
porque sí es cierto que stevia es un producto nuevo incluso para México. El principal productor es China, ¿sí? Y obviamente se produce en Japón, Brasil, Paraguay, Argentina, muchísimos otros países. A México no había llegado. Más o menos hay registros de lo que es el INIFAP en el año 2011, cuando en Quintana Roo ingresa plantas de stevia rebaudiana y empiezan a hacerse pues el cultivo en México a nivel experimental. Y algunos de estos resultados están publicados precisamente por el INIFAP en el estado de Nayarit y en el estado de Quintana Roo, de Yucatán, perdón. Sin embargo, para Tabasco pues no había nada. Y hay un documento que se publica por Betancourt también, donde se analizan las condiciones de suelo, de clima, adecuadas para la producción de stevia en México, y Tabasco no figura tampoco. Irónicamente, no nos consideran como un potencial porque nuestras condiciones al menos en el clima no somos el óptimo, estamos como en un rango de subóptimo, así nos categorizan, pero no hay una investigación que permita decir con certeza si realmente podemos producir o no podemos producir stevia aquí en Tabasco. Wow, doctora, qué interesante. En ese mismo sentido, ¿cómo ha sido esa aceptación ante los demás estados productores y cuál es el reto al que ustedes se han estado enfrentando en este proyecto? Sí, bueno, en realidad todavía lo que es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, lo que se conoce como el SIAP, para 2017 únicamente tenía registrado 55 hectáreas en todo México. Eso realmente nos habla pues de lo nuevo que viene a ser este producto para México, ¿sí? Y está participando pues estados como Nayarit, que justamente comentaba anteriormente. Gracias al INIFAP se hace todo el manejo y se genera un paquete tecnológico para el manejo en el que realmente empieza a cultivar Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Si somos una competencia o no, realmente el nivel que hay ahorita de producción es muy bajo, por lo tanto mercado hay, demanda hay, no representamos un problema, al contrario. Yo creo que si hubiera más productores y estuvieran organizados, se podría, como todos los demás productos agrícolas, se podría tener un mejor acceso, un mejor precio, una mejor comercialización del producto. Entonces, pues realmente el hecho de que se genere información en relación al cultivo y que realmente podamos participar como productores, pues yo creo que sería de beneficio para todos. Las dificultades que hemos tenido, sí han sido muchas. Obviamente todo lo que fue el proyecto pues se aprueba a mediados del 2019 y pues como todos sabemos a principios del 2020 pues se para todo por la pandemia del COVID-2019, ¿no? Y esto nos limita mucho a poder trabajar. Sin embargo, hemos logrado tener muchos avances en relación al cultivo y al manejo de la stevia rebaudiana, pero nos permite sembrar en distintas épocas del año. Por ejemplo, nosotros alcanzamos a sembrar en la División de Ciencias Agropecuarias justamente para el mes de noviembre del 2019 hicimos nuestra primera siembra. Y eso nos permitió pues valorar el nivel de sobrevivencia de las plántulas, que por primera vez las tuvimos en condiciones de Tabasco, y además que todos sabemos perfectamente que para finales del año nos enfrentamos a un periodo que se le conoce pues como de huracanes siempre tenemos lluvias muy muy fuertes en estos periodos, ¿no? Una de las cosas que nos causaron un poquito de conflicto fue que cuando hablamos de stevia rebaudiana hablamos de una planta herbácea, una planta que es
una hierba, ¿sí? No hablamos de un arbusto o de un árbol, es una hierba que tiene poco porte. Estamos hablando más o menos de 80 a 1 metro de altura. Por lo tanto, tenemos, sus tallos son muy, muy suculentos, tenemos hojas expuestas a nivel de suelo y pues nuestro producto final es la hoja. El hecho de tener muchas lluvias lo que nos ocasionaba era mucho el salpique, ¿sí? Que el suelo se depositara en las hojas y esto nos generara problemas de algunos hongos patógenos. Este fue uno de los principales problemas. De hecho, si revisamos la literatura, por eso Tabasco no figuraba como de uno de los estados más prometedores para este cultivo, porque nuestra precipitación es muy alta. En el caso de stevia, pues los requerimientos sí están muy, muy marcados y cuando hablamos de la precipitación, nosotros llegamos hasta 2.400 y para stevia están alrededor de 1.200 milímetros anuales. Y este fue uno de los principales problemas que tuvimos justamente en este periodo, ¿no? El haber sembrado en agosto. Después hicimos pruebas más adelante, en otros momentos, donde pudimos ir evaluando otras cosas y ir mejorando como que el manejo del cultivo. En este periodo de agosto nuestra principal dificultad justamente fue el hecho de tener enfermedades fungosas. Sí, obviamente aquí yo creo que en otros cultivos cuando tenemos algún patógeno en el producto final, pues es un impacto muy grande, ¿no? Porque es el comercial a final de cuentas. Y cuando hablamos de stevia, pues lo comercial aquí son las hojas. Entonces el hecho de tener un hongo en las hojas, pues implica una disminución, un aumento en costos, porque tienes que hacer un manejo de la enfermedad, ¿sí? Pero además, si no se controla, pues te impacta directamente en tu producto final. Y esta fue una de las cosas que se nos presentó específicamente en el mes de agosto. ¿Okay? Yo creo que fuera de esto tuvimos que cosechar de manera forzada. La stevia se debe de cosechar cuando se tiene un 10% de las plantas en floración, que esto se alcanza más o menos de 2 meses y medio, 3 meses y medio, va a depender de las condiciones climáticas donde se cultive, ¿sí? Pero está muy marcado el momento de la cosecha es al tener el 10% de las plantas en floración, porque es justamente donde se da el pico más alto de la producción de glucósidos, que es lo que nos interesa. El glucósido es lo que le da el sabor dulce a esta planta, ¿sí? Y nosotros logramos cosechar más o menos en el mes de marzo, cuando nos declaran la pandemia. Inmediatamente tuvimos que cosechar porque la planta se iba a quedar ahí, y sí logramos tener plantas aquí en este mes. En la siembra del mes de noviembre tuvimos una sobrevivencia del 71% de las plantas que se establecieron, y sí logramos tener producción. De hecho, pueden consultar un artículo de divulgación que se publicó en la revista de divulgación de la División de Ciencias Biológicas, que se llama Cuchulca, que el título es justamente Stevia, la hierba dulce, puede sobrevivir en Tabasco, donde presentamos los resultados de esta primera etapa. Esta fue nuestra primera publicación, precisamente porque ahí recabamos toda la información que logramos obtener de esta primera siembra. Sin embargo, pues nuestro interés era poder trabajar con algunos otros factores que mejoraran la producción. Y dándonos cuenta justamente de estas dificultades. Obviamente viene marzo, nosotros ya teníamos programada la siembra de abril del 2020 para volver a sembrar nuevamente, pero si ustedes notan, las diferencias climatológicas pues son totalmente contrarias, ¿no? Para noviembre, diciembre tenemos unas precipitaciones muy altas con cielos nublados. Y cuando estamos entrando en abril, mayo, pues las temperaturas, yo creo, más altas registradas en el estado se presentan justamente en esos meses, ¿no? Nosotros hicimos aquí, volvimos nuevamente a conseguir planta que estuvimos trayendo de productores de Mérida, y las establecimos nuevamente
Dadas las dificultades del proyecto, colaboramos con el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, ¿sí? que es una escuela también dedicada de educación superior, dedicada al estudio en el área de la agronomía, y con ellos estuvimos en sus instalaciones, volvimos nuevamente a sembrar. En esta nueva etapa de siembra lo que hicimos fue instalar un sistema de riego, ¿sí? Y iniciar con la siembra. Nuestra intención en esta segunda etapa fue probar algunos productos orgánicos que nos permitieran mejorar la calidad del producto y poder superar un poco la siembra que habíamos tenido en agosto. Ahí lo que hicimos fue valorar algún producto como, por ejemplo, la lombricomposta, ¿sí? Y algunos violes que se consiguieron de manera comercial con un productor de Comalcalco. Iniciamos la instalación del experimento. Realmente yo creo que de las 3 ocasiones que sembramos, esta muy particular fue la que sufrió más las condiciones climatológicas del estado, justamente hablando de la temperatura. En este periodo tuvimos registros de 38 hasta 42 grados centígrados, lo que ocasionó que nuestro porcentaje de sobrevivencia al trasplante fuera de un 40%. Esto es un caso muy preocupante, porque cuando hablamos de stevia, hablamos que la stevia la podemos sembrar de 20, 25 hasta 30 centímetros de distancia, lo que implica tener mucha densidad de siembra, muchas plantas por superficie, y como las plantas no las producen aquí en el estado, pues implica tener que conseguirlas, y el precio varía entre 4 y 7 pesos cada planta. En este periodo lo más difícil fue esta parte de la sobrevivencia. Tuvimos que instalar malla sombra, que realmente cuando tú ya pones una infraestructura, esto implica gastos, ¿no? Que te van a aumentar los costos de producción. Pero estábamos tratando de salvar en ese momento lo que se había sembrado y instalamos malla sombra, y aún así la planta ya tenía alrededor de 60 días y tenía una altura de 12 a 15 centímetros. Cuando en el experimento de marzo la planta con esa edad de 60 días estaba teniendo alturas de hasta ya de 25 centímetros o más. Esto fue bastante preocupante. No había manera de hacer crecer la planta empezó a tener una clorosis generalizada. Cuando hablamos de clorosis es un color amarillo, había una descomposición de la clorofila precisamente por la alta radiación a la que estaba sometida. Para finales de mayo también hubo un frente frío y la zona se inundó. Entonces esta segunda etapa también pues estuvo llena de muchos conflictos. Por una parte las altas temperaturas, pero también finalmente una inundación, que aquí cabe recalcar que las plantas de stevia son muy susceptibles a la humedad. Ya habíamos hablado de la hoja, pero también cuando hablamos de inundación, la planta no tolera más de 3 días inundada y se empieza a descomponer. Entonces, este periodo creo que fue el más complejo, el más difícil y el menos recomendable para el establecimiento de plantas de stevia, ¿sí? Porque las condiciones del clima son demasiado drásticas, son muy adversas y no nos permitieron tener, ni siquiera logramos hacer cosecha, ni siquiera logramos tampoco que la planta creciera bajo estas condiciones. Y finalmente nosotros pues seguíamos con esta intención de seguir evaluando factores que permitieran que la planta sobreviviera. Volvimos nuevamente a establecer en el ITSO, pero en otra área, evitando que pudiera volvernos a pasar la cuestión de la inundación. Y se estableció, pero en esta ocasión, además de poner las cintas para el riego, también colocamos un acolchado plástico. El acolchado plástico es un plástico que se pone sobre las camas, ¿sí? El Stevia rebaudiana, como es una planta herbácea, pues requiere de un suelo bastante suelto. Se hacen unas camas con una altura más o menos de 30 centímetros de alto y de más o menos de 70 a 1 metro de ancho, y sobre ese se ponen 2 o 3 hileras dependiendo de la distancia
distancia que se quiera establecer. Nosotros nuevamente sembramos, aquí evaluamos 2 densidades de siembra, una densidad de 20 por 20 en marco real. Marco real es poner como en las esquinas de un cuadrito, ¿sí? Cada plantita, y el otro fue en un sistema que le denominamos 3 bolillo, que es como que queda en zigzag. Hicimos estos dos arreglos topológicos, que son 2 arreglos de siembra en el que establecimos las plantas, y además evaluamos diferentes materiales orgánicos que nos permitieran hacer como una fertilización natural, y utilizamos estiércoles. Usamos estiércol bovino que se extrajo de las instalaciones de la División de Ciencias Agropecuarias del área ganadera, ¿sí? También de ovino, que lo trajimos del CIOS, y la lombricomposta. Probamos 3 materiales ahí orgánicos que nos permitieran hacer una fertilización, y lo comparamos con la fertilización química recomendada en otros países. Esto fue lo que hicimos en este tercer experimento. Entonces ya las condiciones estaban más controladas con este acolchado. El acolchado nos permite controlar el crecimiento de malezas, pero también nos permite que cuando cae la lluvia el suelo no salpique a las hojas, y eso librábamos ese primer inconveniente que habíamos tenido con la siembra de noviembre del 2019. Finalmente logramos llevar todo el proceso. La verdad que de los 3 momentos de siembra, hablando de noviembre, de abril, y esta se hizo en agosto del 2020, esta siembra última fue la que tuvo el mayor porcentaje de sobrevivencias de las plántulas al trasplante, alcanzando hasta un 89%. Muy bueno. Además, ahí, por ejemplo, hicimos una valoración de las condiciones climáticas. La temperatura promedio para esa época fue de 28 grados centígrados y no teníamos lluvias en ese periodo. Únicamente aplicábamos riegos en caso de ser necesario, se aplicaba mediante cintillas, y realmente las plantas crecieron muy bien. Obtuvimos plantas turgentes, plantas sanas, ya no tuvimos el problema de este salpique y de esta contaminación que se nos había presentado por patógenos del suelo. Cuando hablamos de los índices de producción, pues la altura de las plantas a los 60 días, por ejemplo, porque desgraciadamente, dada la siembra de abril, que viene una pequeña inundación ahí por un frente frío, pues no logramos obtener plantas al final, pero a los 60 días, las plantas de noviembre tenían una altura de 12.5 centímetros en promedio. Las plantas de abril tenían una altura de 9.86 centímetros en promedio. Y las plantas de agosto tenían una altura de 20.55 centímetros en promedio. Por lo tanto, prácticamente teníamos el doble de crecimiento en esa época del año y bajo esas condiciones. Entonces, cuando hablamos de la producción de stevia y que podemos recalcar o resaltar de todo este trabajo que se ha desarrollado, es que de estas 3 épocas, la mejor época de siembra, la mejor respuesta en porcentaje de sobrevivencia al trasplante, de altura, de número de brotes, los obtuvimos en las plantas que se sembraron en agosto del 2020. La planta de stevia es una planta que se cosecha a los 3 meses en promedio, pero en promedio alrededor de los 3 meses se puede hacer la cosecha, se hace un corte y nuevamente la planta vuelve a rebrotar, ¿sí? Y la podemos estar cosechando 2 o 3 ciclos más, ¿sí? Entonces, tal vez el momento indicado de siembra en Tabasco pudiera ser en agosto, más o menos, donde libras justamente todas estas condiciones climáticas adversas y sobre todo tan polarizadas, ¿no? Tanta agua por un lado y tanta temperaturas tan altas por otro. Más o menos en este mes. Y el resultado muy bien. Los estiércoles, cuando probamos los estiércoles, el mejor estiércol fue o el mejor producto orgánico fue la lombricomposta. Fue superior a la aplicación de estiércol ovino y de estiércol bovino, y superaron todos los estiércoles a la aplicación de fertilizantes químicos. Eso es por una parte. Y en relación a las distancias de siembra, la mejor distancia de siembra donde hubo una mejor respuesta fue cuando se hizo un arreglo
de 20x30 la distancia entre planta en un arreglo de 3 bolillos. Entonces, esas son las cosas más sobresalientes que podemos rescatar de la producción de las plantas de stevia en esta experiencia del proyecto del manejo agronómico de stevia rebaudiana en Tabasco. ¿Qué continúa? Hay muchos retos todavía como tabasqueños, como productores, y también pues ese potencial que se puede tener para extender su producción en Tabasco y en otros municipios, ¿no? ¿Puede platicarnos en este sentido? Sí, claro que sí. Bueno, por ejemplo, de este proyecto, pues desafortunadamente, como se los he comentado anteriormente, la primera siembra del mes de noviembre, pues nos enfrentamos a la pandemia, ¿no? Lo que no nos permite continuar con una segunda etapa en la que nosotros queríamos analizar un poquito más las propiedades que tiene medicinales la stevia. En la segunda, pues también perdimos el cultivo por inundación y bueno, no les comenté en el bloque anterior que justamente en este cultivo de agosto, pese a que todo iba muy bien y la verdad es que era impresionante ver lo hermoso que se veían las plantas, lo grande que estaban, la fertilización que tenían o la aplicación de estos abonos orgánicos, lo que estaban impactando en ellas. Y desafortunadamente yo creo que todos recuerdan que para finales del 2020, nuevamente por ahí del mes de octubre, viene un problema de inundación donde gran parte del estado se inunda y ahora lo que sucedió fue que los drenes que había en los terrenos aledaños no se dieron abasto para sacar el agua, se desbordaron y prácticamente todo nuevamente el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca tiene el área nuevamente inundada y eso lleva a que no logremos concretar esta última parte donde tendríamos que ver también qué calidad del producto tenemos, porque no únicamente significa que la planta creció mucho, que la biomasa que viene a ser pues el peso seco de la planta, lo que forma en sí, realmente que había sido superior a las veces anteriores, sino también había que ver qué tan dulce estaba, que es la parte comercial. Cuando hablamos de qué tan dulce, estamos hablando del nivel de glucósidos, que son los estebiósidos y los rebaudiósidos, que son las sustancias que le dan este dulzor realmente a la stevia, ¿sí? Y en base al nivel que tengamos de estos dos productos, va a ser la calidad del producto que tenemos, ¿sí? Independientemente de que pudiera estar muy grande la planta, formar mucha biomasa, había que ver qué calidad tenía. Esta parte, desgraciadamente, con estas condiciones climatológicas adversas, no logramos concretarlo. Sin embargo, ahorita tenemos algunas muestras de la única cosecha que sí logramos hasta el final, que es la de noviembre del 2019. Tenemos algunas muestras que se están trabajando en el laboratorio de alimentos en la División de Ciencias Agropecuarias, justamente para hacer estas evaluaciones de las propiedades que tienen medicinales, ¿sí? Pero pues falta mucho por hacer. Desafortunadamente, por un lado la pandemia y por otro las condiciones climáticas no nos permiten concluir con un paquete tecnológico realmente para el manejo, ¿no? Porque este trabajo lo hemos llevado, por ejemplo, a algunos congresos nacionales e internacionales de nuestra experiencia en el cultivo y nos comentan mucha gente interesada, ¿no? Bueno, ya hay un paquete tecnológico, lamento comentarles que no nos fue posible dado todas estas adversidades. No obstante, yo creo que sí es una puerta abierta para continuar con este trabajo, seguir evaluando sobre todo esta última etapa cuando hablamos de calidad y bueno, que realmente exista un registro, ¿no? Un registro de todo lo que va sucediendo con el cultivo, porque a final de cuentas, durante este proceso de hacer el proyecto, me vinculo con algunos investigadores el INIFAP en Uxmal y por ejemplo ellos me comentaban, ¿no? Me dice, pero hay un productor de stevia en Tabasco y yo le comentaba que no lo conocía, ¿no? Entonces a final de cuentas existe tal vez por ahí algunas personas que estén sembrando, pero no hay información
que esté difundida, que es un poco el trabajo que hacemos nosotros los investigadores, y como una institución pues al servicio público, nuestra intención también es poder facilitar toda esta información que se genera pues para beneficio de quienes quieran continuar o incursionar en este cultivo, ¿no? Y eso era lo que no había, realmente no había una documentación de qué sucede con la stevia, realmente se puede cultivar, sobrevive, no sobrevive, cómo es la calidad, todo lo que estaba pasando. Y con este proyecto logramos tener algunos avances. No logramos concretar muchas cosas por todas las dificultades, pero sí tenemos al menos una fecha más idónea para el establecimiento, asegurando una sobrevivencia. Tenemos también el hecho de que debemos de usar acolchado. Tenemos que buscar también zonas en las que sean zonas altas o con suelos que sean profundos para que no tengamos estos problemas de inundaciones, ¿sí? Que son cosas que realmente el cultivo no toleraría, ¿sí? Por ahí sé que ha habido algunos intentos en Balancán, probablemente sean buenas opciones, pero sí es importante determinar, por ejemplo, las dosis de fertilización. Nosotros alcanzamos a hablar de una densidad de siembra, de un arreglo topológico, de la distancia a la que se recomienda sembrar. Todas estas cosas abonan en el sentido de cometer menos errores, de tener menos dificultades a la hora de la siembra. Sin embargo, sí definitivamente faltan muchas cosas por hacer. Sería muy bueno poder continuar, sobre todo cuando me preguntan, bueno, ¿qué tan comercial podría ser? ¿Realmente podría ser un negocio? Con lo que tenemos hasta el momento, no puedo asegurar nada de esto, o solamente puedo mostrar los resultados que tenemos hasta ahorita y decir, pues la posibilidad existe, ¿no? Si las condiciones que nosotros detectamos que son adversas, nosotros las pudiéramos controlar, ¿sí? Ubicando en qué lugares estratégicamente se puede establecer en el estado de Tabasco, porque obviamente va a ser muy variable por los tipos de suelo, por la temperatura, por la precipitación. La precipitación varía, es mayor hacia la zona de la sierra que hacia la costa. Hay muchas cosas que se pueden evaluar para definir en qué áreas específicamente se puede establecer el cultivo y desarrollar, y sobre todo esta parte que comentaba, ¿no? Identificar también la calidad del producto que tenemos. Hasta ahorita yo, cuando me preguntan, bueno, ¿la puedo sembrar en mi casa? Sí, en tu casa la puedes sembrar, la puedes tener en una maceta, en una planta herbácea, la puedes tener de autoconsumo, incluso hablando de traspatio, puedes tenerla, puedes cultivarla, la puedes estar cosechando, vuelvo a repetir, haces un corte, la planta vuelve nuevamente a regenerarse, es una planta muy bondadosa. Pero a nivel comercial faltan muchas cosas por hacer. Es importante seguir trabajando, sobre todo justamente en un trabajo, en un congreso que participamos con la división de los ríos. Ellos nos comentaban, ¿no?, el interés de poder colaborar o de hacer algo porque el cultivo les parecía interesante. Y también, por ejemplo, en el área de alimentos, que también en buscar también formas alternativas de utilizar la stevia en otros productos para endulzar otros productos. Yo creo que trabajo por hacer, hay mucho todavía. Obviamente a veces es el financiamiento lo que nos limita. Afortunadamente este proyecto pues contó con el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que es el PRODEP, sí, con un presupuesto que nos permitió pues desarrollar, comprar las plantas y hacer todo lo que logramos hacer hasta ahorita, ¿no? Pero hay mucho camino por recorrer todavía. La verdad es que también las instituciones de educación están bastante abiertas a continuar con el trabajo. Pero bueno, nosotros es lo que les podemos compartir, es nuestra experiencia de prácticamente un año de intentar sembrar, y como les repetía y como pudieron ver durante todo, pues todo lo que les he narrado, han habido muchas dificultades, pero hay muchas cosas rescatables y bueno, eso es lo que queda sobre la mesa, evaluar
espacios de cultivo, evaluar a lo mejor también. Y la identificación, nos quedamos nosotros también parados un poco en este sentido de la identificación del patógeno que se presentó en las hojas. Ya teníamos materiales enfermos que aislábamos en cámaras húmedas para hacer que el hongo creciera y poder hacer la identificación, después inocularlos en plantas sanas y verificar que realmente ese es, para tener ya un registro también. Eso es la ciencia, eso es a lo que nos lleva a tener cosas con mucha precisión, para no decir, bueno, podría ser antracnosis, podría ser colectotrico, sino realmente poder decir, este es el hongo que se presenta en Tabasco bajo estas condiciones. No lo logramos concretar también, los laboratorios también se cerraron, perdimos las muestras, pero bueno, hay muchas cosas por hacer en la fertilización, en el manejo de plagas y enfermedades, en esta parte de la identificación. Todavía hay muchas cosas que hacer. Doctora, qué impresionante, y sobre todo estas frases que usted nos dice que estuvieron experimentando la plantación, esa experiencia con la cual van a poder seguir trabajando, proponiendo más, y sobre todo de esta planta que no solamente tiene un alcance para ser potencialmente desarrollada, no de manera comercial, sino por el alcance a la salud, el impacto biotecnológico que pueda alcanzar. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado. No sé si desea agregar algo más, igual ya para irnos despidiendo. Pues lo único que podría decirles es que yo creo que nuestra agricultura tiene que estar encaminada hacia productos más limpios, más sanos, más inocuos, ¿sí? Y justamente este fue un poco el interés de cuando sembramos stevia, dejar de usar fertilizantes químicos. Probamos en el mes de noviembre, no lo comenté, pero probamos unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno como un microorganismo que ayudara a hacer una fijación del nitrógeno de manera natural y evitarnos de esta manera hacer aplicaciones de fertilizantes químicos. Y en la segunda etapa, cuando hablábamos de los estiércoles también, yo creo que debemos de cambiar nuestro consumo hacia productos regionales, hablando de los que se producen en nuestro estado, y también a productos más sanos, más limpios. Nuestra agricultura tiene que estar muy consciente, creo que lo está, de empezar a buscar nuevas alternativas de producción donde tengamos muy presente la sustentabilidad de los suelos, del agua, de nuestro medio ambiente, y pues dejarles a todos la invitación de comprar productos pues que se generen aquí en el estado, de apoyar a nuestros agricultores y bueno, yo creo que de esa manera podemos apoyarnos en esta pandemia a todos los productores regionales, pero también en esta mejora de nuestro medio ambiente, que a final de cuentas pues es un beneficio para todos. Hablando de eso, doctora, antes ya, igual sobre los productores, ¿cómo fue esa interacción, vinculación con los productores tabasqueños ante este nuevo cultivo? Bueno, realmente nuestra única vinculación con ellos fue cuando logramos presentar estos trabajos en congresos nacionales e internacionales, cuando ellos decían, oh, qué interesante, me interesa, tienen plantas. Realmente pues estuvimos trabajando tras bambalinas, en el sentido de que estábamos en plena pandemia, no nos pudimos vincular con nadie. Trabajamos en las instituciones de educación, ahí con el ITSO y con DACA en la UJAT, y ahí fue donde hicimos los trabajos, pero las pocas veces que tuvimos este contacto con los productores en estos trabajos que se presentaron, pues ellos se veían bastante abiertos, bastante dispuestos, y yo creo que justamente hablando de lo que sigue, la participación de algún productor interesado para establecer en sus instalaciones, en sus terrenos, el cultivo y poderlo desarrollar, yo creo que sería pues algo que permitiera justamente este efecto que se busca siempre cuando hablamos de la investigación, ¿no? Que llegue a quienes lo necesitan. Y pues podría ser una de las opciones, y sería lo ideal que sucediera, ¿no? Así es, doctora.
Qué interesante motivación nos acaba de compartir, y que esperemos que todas las personas que están interesadas también en incursionar en este tipo de temas, que regresar a nuestras raíces, a nuestros cultivos, pues se animen, ¿no?, a participar. ¿Hay alguna forma de poder escribirle, o poderla contactar para desarrollar más investigaciones en este mismo sentido? Sí, claro que sí. Bueno, mi correo es salomé.galloso, galloso con Y y con doble S, @ujat.mx. Y bueno, quienes tengan dificultades para localizarme, ese es mi correo, pero también pueden acercarse a la División de Ciencias Agropecuarias, obviamente cuando la pandemia nos lo permita. Y ahí estaremos, con todo gusto les podemos atender, podemos planear cualquier investigación que quisieran desarrollar. Yo siento que ahorita que hablabas de nuestros productos regionales, hay quienes dicen, bueno, pero realmente la stevia pues no es de aquí, se introdujo, ¿no? Es cierto, hay otros productos aquí que se pueden trabajar, pero cuando hablamos también de la salud pública, cuando hablamos de este impacto de la cuestión de la obesidad y todo lo que ya conocemos de el síndrome metabólico, que tiene que ver mucho con la parte del azúcar, la glucosa y toda esta parte de la salud, yo creo que es una buena opción. Y además es un cultivo que yo creo que no desplazaría a los regionales o a los que tenemos ya de manera muy tradicional en el estado, porque las superficies que se requieren no son muy grandes. Ojalá, doctora, y este proyecto no tarde mucho para que podamos ser partícipes también como ciudadanos y poderle dar otro espacio para que nos platiquen en qué escenario va este proyecto tan importante y necesario en el estado de Tabasco y en esta parte del país. Ahora sí, doctora, ¿algo más que quiera añadir ya para despedirnos? Pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y por esta preocupación de justamente de llevar este trabajo, ¿no?, que hacemos muchas veces allá escondidos en nuestra división, todos los investigadores de sus laboratorios, y este es un muy buen espacio para que todas las personas sepan que estamos trabajando, que queremos mejorar y queremos contribuir a nuestra sociedad. Muchas gracias por la oportunidad de compartirles nuestra experiencia y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora, y esperemos que esta información llegue a todos para que en efecto podamos hacer conciencia de la necesidad de vincularnos, de conocer más sobre nuestra salud y no preocuparnos sino ocuparnos. Muchísimas gracias. Y bueno, auditorio, nos acompañó la doctora Salomé Galloso Rodríguez, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, y platicamos sobre este proyecto tan importante, producción y manejo agronómico de stevia rebaudiana en Tabasco, México. Agradecemos por supuesto a la DACA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos el apoyo para realizar este programa. Muchísimas gracias. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado, escuchado o bueno, donde sea que nos hayan visto o escuchado por esta increíble información. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.